Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos con los últimos apuntes previo paso del clásico de la ACB Real Madrid-Barça. Ya sabéis, domingo a las 6 de la tarde, partido en el Wizzing y donde, lo dicho, tenemos novedades importantes respecto a distintas cuestiones. Antes de ir con el parte de nombres propios y protagonistas de cara al encuentro, toca detallar que el Real Madrid está preparando un homenaje especial para Felipe Reyes en el Clásico. Así lo apuntan, entre otros, Carlos Sánchez Blas. El Real Madrid, como club, le va a rendir un merecido homenaje a nuestro eterno capitán. Y esto en cuanto a Felipe Reyes, que será el gran nombre propio en la previa, pero en cuanto al roster del Real Madrid, novedades del partido, importante apuntar que el conjunto madridista recupera a Rudy Fernández y a Walter Edi Tavares. Estarán disponibles para Pablo Laso, no así Fabián Coser, que tiene, parece ser, problemas de tipo renal. Y también relevante porque Laso tiene a sus 3 jugadores extracomunitarios para poder convocar. Tendrá que seleccionar entre 3 jugadores, 2, y tendrá que descartar a uno entre Nigel Williams-Goss, Trey Thompkins y Gaby Deck. Veremos cuál es la decisión de Pablo Laso en este sentido. Importante en cuanto al Barça, el gran nombre propio, la gran incógnita duda era Nikola Mirotic, que ha pasado proceso COVID. Pues bien, ha dado en las últimas horas negativo y va a estar disponible para Šarūnas Jasikevičius. Así que estos son algunos de los apuntes, nombres propios y protagonistas en la previa entre el Real Madrid y el Barça, donde en principio, en cuanto a estado de forma, el Madrid llega como favorito frente a un Barça que ha tenido derrotas y partidos difíciles, una sensación un poco agria, también con jugadores que no llegan, parece, en su mejor estado de forma, pero esto es un clásico y muchas veces esto poca relación tiene con respecto a lo que luego acontece en el partido. Así que encuentro a priori muy duro para el Real Madrid, que es verdad que tiene una ventaja interesante dentro de la liga regular, pero sería importante ganar al Barça después de que en el último partido disputado entre los dos el Barça mojara la oreja al Real Madrid. Así que ahí están algunas claves, detalles y nombres propios de cara a la previa del partido entre el Real Madrid y el Barça.